Imagínense con 5 o 6 años de edad viajando en la parte trasera del taxi de mi padre. Mi padre me llevaba a trabajar con él en ese taxi y después de algunos pasajes me mostraba museos, monumentos, galerías, plazas. Recuerdo muy bien la primera vez que entré al Palacio de Bellas Artes o a este teatro. Quedé absolutamente fascinada por su belleza. Como niña, era uno de los momentos más felices quizás en el mes. ¿Por qué? Porque como muchos mexicanos, nací en una zona muy humilde de la Ciudad de México. Uno de esos lugares donde pareciera que las personas no tenemos derecho a soñar o a cambiar un poco nuestras vidas. Esos viajes en taxi con mi padre fueron realmente un tesoro para mí, porque me mostraron que había un mundo más allá de mi barrio. Y también me mostraron que podía ser curiosa y fomentaron en mí mi gran pasión por las culturas que después se convirtió en mi trabajo. Cuando comencé a tomarme en serio trabajar en cultura era el año de 1999 y la verdad, prácticamente nadie entendía qué demonios era eso de trabajar en gestión cultural. Ahora no han cambiado mucho las cosas. Hay muchísimo desconocimiento de cuánto aporta la cultura a la economía de los países o de cuánto aporta a las sociedades. Y solo por darles un dato, en México la cultura aporta el 2.8% al Producto Interno Bruto. Lo que pretendo decir aquí es que trabajar en cultura no es solamente organizar las exposiciones para ver las pinturas de Frida Kahlo o de nuestro artista favorito, ni preparar todo el equipamiento para que una obra de teatro se reproduzca. La cultura tiene otra dimensión, una con la que se puede trabajar, una que se desarrolla en todas las personas a través de nuestra lengua, de la forma de vestirnos, de cómo nos comunicamos con los demás, incluso de cómo comemos. En definitiva, la cultura es una percepción, una forma de vida y es la manera en que habitamos el mundo. Y como la vida misma, la cultura es viva, vibrante, dinámica y no está libre de contradicciones. Durante muchos años trabajé para oficinas públicas y privadas que entendían la cultura de una manera mucho más tradicional. Sin embargo, eso a mí no me satisfacía. No me satisfacía solamente hacer espectáculos. Como a mí la cultura me había enriquecido tanto y literalmente había transformado mi vida, comencé a obsesionarme por trabajar y desarrollar proyectos que demostrasen el poder transformador de la cultura. ¿Y qué hace uno? ¿Qué hace uno cuando tiene una certeza y no encuentra esos espacios donde realizar el trabajo de sus sueños? Yo creo que tenemos dos opciones. Una es crear el trabajo de tus sueños y dos, ver cómo alguien más lo hará. Yo creé el trabajo de mis sueños en el año 2010, cuando abrí Conecta Cultura, una oficina de gestión cultural que lo que busca es demostrar que la cultura y las artes son poderosas herramientas para transformar los espacios de las personas y que esas personas se vuelvan las protagonistas de esos cambios. En los más de 20 proyectos que hemos realizado en Conecta Cultura, hay uno que ha sido el más inspirador de todos. Fue en el estado de Chihuahua, en el año 2015, cuando diseñamos un plan de desarrollo comunitario para comunidades rarámuris de la Sierra Tarahumara. Estuvimos en la sierra poco más de un año. Nos ayudaron 3 traductores, quienes se convirtieron en nuestros guías y en nuestros maestros en esa sierra. La sierra es uno de los lugares más lindos e inolvidables que he visto en toda mi vida, pero también es un sitio con muchísimas complejidades. Hay violencia, sicariato, muertes, una alta tasa de muertes en adolescentes, desnutrición en niños y un muy bajo acceso a los servicios básicos. Decidimos enfocar principalmente el trabajo con mujeres y niños por una razón,
La mayoría de los hombres trabajaban como jornaleros varios meses al año con la nuez y con la manzana, y por lo tanto las mujeres y los niños se quedaban solos en las comunidades. Como teníamos que construir confianza con ellos y conectar con ellos, hicimos valer una máxima, que también es la máxima para Conecta Cultura. Todas las personas merecemos respeto, ser reconocidos y tratados con dignidad. Una de las sesiones más reveladoras fue cuando les preguntamos qué los hace felices o qué les hace tristes. Con esas dos preguntas nos dimos cuenta de cómo se vivían los problemas al interior de las comunidades. Violencia doméstica, abusos sexuales, muerte de sus hijos porque trabajaban con los sicarios, falta de agua potable y un largo etcétera. Evidentemente, con nuestro plan comunitario no íbamos a acabar con los problemas de la sierra, pero sí podíamos trabajar con las poblaciones y, por ende, trabajar con las personas. Con esa pregunta también se revelaron las esperanzas. Y las esperanzas y la alegría de los rarámuris consistía en poder andar libremente en su comunidad durante el día, sembrar y cosechar para darle de comer a sus hijos, que nadie los discriminara por su vestimenta. La alegría también consistía en jugar, en poder reír y, por supuesto, en ejercer su propia cultura a través de sus danzas, de su poesía, tomar tesguino y ofrecérselo a la madre naturaleza. Al principio, las mujeres con las que trabajamos creían que no eran buenas en nada. Por lo tanto, había una baja autoestima y se sentían sumamente indefensas. Esta percepción de sí mismas cambió cuando les preguntamos qué era aquello que podían hacer bien con sus manos. Ahí emergieron costureras, bordadoras, cocineras, artesanas, curanderas y, por supuesto, madres. No exagero cuando digo que fue un proceso educativo increíble, porque pudimos ser testigos de cómo estas mujeres y sus hijos se iban transformando poco a poco. Se descubrieran fuertes y potentes a través de sus propios saberes, aquellos que les habían sido heredados por sus ancestros. Y en eso creo que todos nos conectamos. Trabajamos con 33 mujeres de 5 comunidades, realizamos alrededor de 15 talleres en español y, por supuesto, en su lengua, en rarámuri. ¿De qué hablábamos? Hablábamos de empoderamiento, de derechos indígenas, derechos humanos, derechos culturales, soluciones medioambientales para la comunidad. También hicimos muestras de cine comunitario, teatro de sombras, pinturas, etc. Cada una de estas mujeres llevó los talleres a más personas y se creó un efecto exponencial. Otro momento importante fue cuando ellas organizaron y realizaron el primer encuentro cultural rarámuri, el primero que se había celebrado, por cierto, en todo el estado de Chihuahua. A ese evento llegaron más de 1,200 personas y fue un ejemplo del trabajo en red y de organización de estas mujeres. Las mujeres decidieron la programación y además los artistas invitados eran los propios rarámuris. Al evento le llamaron Todos Felices Celebrando. Nunca soñé que con mi trabajo iba a presenciar el momento exacto en que un grupo de personas se descubren fuertes y valiosas por sus propias capacidades. Nunca voy a olvidar su sonrisa ni el brillo en sus ojos al ver lo valiosos que eran ellos y al ver el cúmulo de posibilidades que se presentaban ante ellos. Les quiero presentar a Lucía Palma. Lucía es una rarámuri de 30 años, tiene 2 hijas, prácticamente no habla español, vive en una de las comunidades más pobres de la sierra, porque en la sierra también hay los más pobres de los más pobres.
Y estuvimos trabajando junto con las otras promotoras y Lucía se convirtió en una de las mejores promotoras. Lucía empezó a replicar los talleres, empezó a innovar sus propios diseños de artesanías, empezó a vender quesos. Y el día que Lucía se graduó de esta serie de talleres me dijo: estoy muy contenta porque perdí el miedo a hablar con las personas y aprendí a trabajar en equipo. Creo que una imagen dice más que 1000 palabras. Probablemente nuestro proyecto no va a ser estadísticamente significativo, pero cualitativamente hicimos un cambio genial y fue un gran cambio, porque logramos que estas mujeres se asumieran de una manera diferente y que inculcaran una nueva autoestima en sus hijos. Por eso, la cultura es una herramienta que permite transformar la visión del mundo, nos ayuda a detonar procesos creativos y puede tener efectos visibles en las personas, pero sobre todo en sus mentes. En lugares donde el acceso a la cultura es limitado, donde la gente aspira muy poco, llevar algún tipo de oferta cultural se vuelve la ventana a otros mundos. Cuando viajen en el asiento trasero de un taxi, recuerden de mirar toda la cultura que existe a su alrededor y recuerden a esa Victoria pequeña mirando con fascinación un mundo de posibilidades infinitas. Muchas gracias.